Arthur y Julia Whitlock, que antes estaban rodeados de 5 hijos exitosos a los que criaron durante décadas de sacrificio, ahora se encuentran abandonados sin nada más que una camioneta moribunda y su viejo pastor alemán, Ranger. La lluvia había sido incesante ese día, empapando la chaqueta de Arthur mientras observaba a los alguaciles cargar muebles en los camiones. Cada pieza representaba un recuerdo. Julia estaba sentada en la camioneta, con un tubo de oxígeno saliendo de su nariz, una mano descansando protectoramente sobre la cabeza de Ranger. El perro no se había separado de ella desde que llegó el aviso de ejecución hipotecaria 6 semanas antes. Su hijo mayor, Bradford, se acercó, con un paraguas de diseñador protegiendo su traje a medida. Su esposa, Gracie, esperaba en su Range Rover, evitando deliberadamente el contacto visual. «Papá, no puedes seguir viviendo por encima de tus posibilidades». Bradford extendió un sobre de Manila. «El asilo de ancianos de Pinehurst tiene una vacante. Han acordado recibirlos a los 2 la semana que viene». Arthur miró a su hijo. «Asilo de ancianos. No somos inválidos. Bradford, tu madre necesita su medicación y cuidados adecuados». «Sí, pero podemos arreglárnoslas. Las tarifas son razonables y tienen excelentes instalaciones médicas para mamá. No permiten mascotas». Miró a Ranger. La voz de Arthur se quebró. «Ranger ha estado con nosotros en todo momento. Hipotecamos esta casa para salvar tu restaurante. Pagamos la facultad de derecho de Diana y cubrimos las deudas de juego de Kevin. 47 años aquí, y quieres que abandonemos a nuestra familia». «Es un perro, papá, no familia». Bradford suspiró. Gracie finalmente salió del Range Rover. Sus tacones de diseñador resonaban en el pavimento mojado. «Arthur, sé práctico. Ambos estáis enfermos, arruinados y, francamente, una carga que ya no podemos permitirnos. Ese perro es solo otra boca que alimentar». Julia salió con dificultad de la camioneta, con el tanque de oxígeno arrastrándose detrás de ella como una sombra reacia. «Os dimos nuestros ahorros de toda la vida, nuestra jubilación, el capital de nuestra casa. Os elegimos a vosotros por encima de nuestra propia seguridad, y ni siquiera nos dejáis quedarnos con nuestro perro». Diana se acercó con documentos legales en un maletín impermeable. A sus 45 años, su hija abogada había perfeccionado el arte de la eficiencia sin emociones. «Hemos hecho arreglos para que Ranger vaya a un refugio. Es la opción más humana dadas vuestras circunstancias». «Humana». Arthur sintió que algo se rompía dentro de él, no su corazón, sino su paciencia. «Trabajé 60 horas a la semana en la fábrica durante 30 años para que pudieras convertirte en abogada. Tu madre se destrozó los pulmones en las fábricas textiles para pagar tu educación, y esta es tu definición de humana». Se hizo un pesado silencio, roto solo por el golpeteo de la lluvia en los paraguas y el silbido rítmico del oxígeno de Julia. Bradford le entregó a Arthur un juego de llaves oxidadas, la antigua concesión minera del abuelo en las rocosas. «Es todo lo que podemos ofrecer. La cabaña todavía está en pie, en su mayor parte. Quizás el aire de la montaña ayude a la respiración de mamá». Su expresión se suavizó momentáneamente. «Pero papá, en serio, ese perro no sobrevivirá un invierno allí arriba. Es viejo». «¿Cómo?» No terminó la frase, pero la implicación quedó en el aire. «Como tú». La voz de Arthur se endureció hasta convertirse en algo desconocido, incluso para él. «Ranger va a donde nosotros vamos. No es negociable». Los niños intercambiaron miradas, en parte de exasperación, en parte de alivio por haber hecho lo mínimo. Mientras se alejaban en sus vehículos de lujo, Arthur desdobló la nota que habían dejado en el sobre. «Os visitaremos cuando podamos permitirnos intentar comprender. P.D. Hay una clínica veterinaria a 50 millas de la cabaña, si insistes en quedarte con el perro». La voz de Julia, apenas audible, lo devolvió a la realidad. 50 años de matrimonio, criamos a 5 hijos, y así es como termina nuestra historia. «Chico», Ranger gimió suavemente y le lamió la mano como si le prometiera que no era el final en absoluto. Los faros de la camioneta finalmente iluminaron un letrero desgastado. «Bienvenidos a Ravens Hollow, fundado en 1952. Al tomar la última curva, la respuesta se hizo evidente. No había pueblo,
solo los restos esqueléticos de un asentamiento minero abandonado. Los faros de la camioneta barrieron estructuras derrumbadas, equipos oxidados y, en el centro, su nuevo hogar. Una cabaña de troncos con la mitad del techo hundido, ventanas rotas, el porche hundido como una mandíbula rota. «Dios mío», susurró Arthur, la traición, ya profunda, se ahondó al darse cuenta de la verdadera naturaleza del regalo de sus hijos. Ranger ladró una vez, secamente, y saltó de la camioneta en el momento en que Arthur abrió la puerta. En lugar de correr hacia el desierto, un miedo que había atormentado a Arthur durante todo el viaje, el perro comenzó a rodear metódicamente la propiedad, con la nariz en el suelo, como si estableciera un perímetro. «¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo?», preguntó Julia, su aliento creando bocanadas fantasmales en el aire helado. «Siendo más listo que nuestros hijos», murmuró Arthur. «Está comprobando si es seguro». Tenían $847 en efectivo, productos enlatados para quizás una semana, los medicamentos críticos de Julia, que se agotarían en 12 días, y una bolsa de 50 libras de comida para perros que había parecido adecuada en el valle, pero que ahora se sentía preciosamente finita, a 500 pies de altitud, dentro de la cabaña. La devastación era completa. La sección derrumbada había permitido que la nieve creara ventisqueros en lo que podría haber sido una sala de estar. Una estufa de leña oxidada se inclinaba hacia un lado, con la tubería desconectada. El fregadero de la cocina se había separado de la pared hacía mucho tiempo, y los excrementos de animales sugerían que varias especies se habían apropiado del espacio a lo largo de los años. Arthur se dejó caer sobre una caja volcada. La enormidad de su situación lo aplastaba como el peso de la montaña misma. «Evie, te he fallado. Les di todo». Y ahora miró a Ranger, que temblaba a pesar de su grueso pelaje. Quizás tenían razón sobre traerlo. El concentrador de oxígeno de Julia luchaba en el aire enrarecido mientras se movía lentamente a su lado. Le tomó la mano curtida mientras rascaba detrás de las orejas de Ranger con la mano libre. «Arthur Whitlock, sobrevivimos a la gran recesión, criamos a 5 hijos con salarios de fábrica y enterramos a nuestros padres con dignidad. Nosotros 3 no hemos terminado todavía». Sus ojos brillaron con una determinación que no había visto desde su diagnóstico. Además, continuó señalando el letrero de bienvenida descolorido apenas visible a través de la ventana rota. «No somos los primeros en empezar de nuevo en estas montañas, y Ranger aquí tiene más lealtad en una pata que la que nuestros hijos mostraron en 50 años. Como si fuera una señal, Ranger de repente se animó, con las orejas hacia adelante, mirando hacia la oscuridad más allá de la puerta rota. Un gruñido bajo retumbó en su pecho, no agresivo, sino alerta. «¿Qué pasa, chico?» Arthur siguió la intensa mirada del perro, pero no vio nada más que nieve arremolinada. «Siempre ha sido capaz de sentir cosas que nosotros no podemos. Quizás eso es exactamente lo que necesitamos aquí arriba». Ranger se acercó a la puerta y se quedó esperando, con una postura clara. «Sígueme». Contra toda lógica, Arthur se encontró luchando. «¿A dónde va? Hace mucho frío ahí fuera». Pero Julia ya estaba alcanzando su tanque de oxígeno. «Confío más en él que en nuestros hijos en este momento. Veamos qué ha encontrado». Siguieron a Ranger a través de la nieve hasta lo que parecía ser una bodega de raíces a 20 yardas de la cabaña principal. La puerta estaba casi enterrada, pero el perro comenzó a cavar con determinación, apartando la nieve hasta que Arthur pudo tirar de la manija congelada. En el interior, iluminado por la linterna de Arthur, había una habitación de hormigón llena de frascos de conservas, de décadas de antigüedad, pero aún sellados, junto con pilas de leña, herramientas básicas y, lo más sorprendente, un pequeño calentador de propano con 2 tanques llenos. «Alguien se preparó para el invierno», susurró Arthur. «No alguien», corrigió Julia, señalando las iniciales talladas en la pared. «E1, 953. Tu abuelo, Emmett Whitlock». Ranger se sentó a su lado, con la cola barriendo el suelo polvoriento, su expresión casi de suficiencia. «Buen chico», susurró Arthur. «Muy buen chico». Esa noche,
Durmieron en la camioneta con el calentador de propano funcionando intermitentemente y Ranger metido entre ellos para dar calor. Afuera, la ventisca aullaba su descontento por su supervivencia, pero por primera vez desde que dejaron su hogar, Arthur durmió sin que la desesperación le oprimiera el pecho. Por la mañana, se despertó y encontró a Ranger sentado alerta en la ventana de la camioneta, mirando fijamente la ladera de la montaña detrás de la cabaña. La tormenta había pasado, revelando un paisaje brutal y sobrecogedor. Pinos cubiertos de escarcha se erigían como centinelas alrededor del claro, y el sol naciente transformaba los picos nevados en monumentos con puntas de fuego. «¿Qué ves, chico?», preguntó Arthur. Ranger gimió suavemente y arañó la ventana. A su lado, Julia se movió. Su respiración parecía peor esta mañana. La altitud estaba pasando factura. ¿Pasa algo? No lo sé. Ranger está obsesionado con algo ahí arriba. Arthur entrecerró los ojos, sin ver nada inusual entre los árboles y las rocas. «Revisa su cuenco», sugirió Julia, pero la comida y el agua de Ranger permanecían intactas. El perro continuó, mirando la ladera de la montaña con una concentración inquebrantable. Más tarde, mientras Arthur evaluaba los daños de la cabaña, calculando lo que podría ser recuperable, Ranger mantuvo su vigilancia. El perro rodeaba periódicamente la propiedad, con la nariz en el suelo, y luego regresaba a mirar la misma sección de la ladera. A mediodía, el patrón se hizo demasiado obvio como para ignorarlo. «Creo que quiere que lo sigamos», dijo Arthur finalmente. «No sé si puedo hacer esa subida». Arthur se enfrentó a una elección imposible: seguir la insistente guía de Ranger o quedarse con Julia, cuya cada respiración era una lucha. «Quedaos los dos aquí», decidió. «Veré que lo tiene tan alterado». Pero Ranger no se movió sin Julia. Cuando Arthur intentó irse solo, el perro se plantó junto a Julia, negándose a moverse. «No te dejará», se dio cuenta Arthur. «Sí a lo que sea que haya ahí arriba, cree que tú también necesitas verlo». La determinación parpadeó en el rostro de Julia, la misma expresión que había tenido cuando los médicos le dijeron que nunca vería graduarse a su hija menor. Les había demostrado que estaban equivocados. «Entonces, ayúdame con el tanque portátil», dijo, alcanzando el suministro de oxígeno más pequeño que reservaban para emergencias. La subida fue insoportable. Cada pocos metros, Julia necesitaba descansar, apoyándose en árboles o rocas, con la respiración superficial y rápida a pesar del oxígeno. El corazón de Arthur se encogió al verla luchar, pero Ranger se mantuvo paciente, esperando cada vez que se detenían, y luego instándolos a seguir adelante con suaves ladridos. Cuando Julia se había recuperado lo suficiente como para continuar, habían subido quizás un cuarto de milla cuando Ranger se adelantó, desapareciendo detrás de un grupo de rocas. Sus ladridos excitados resonaron contra la ladera de la montaña. «Ranger», llamó Arthur. «¿Qué has encontrado, chico?» Cuando rodearon las rocas, la vista los detuvo a ambos. Enclavada en una depresión natural, había una piscina humeante de unos 30 pies de diámetro. Sus aguas eran cristalinas y estaban bordeadas de piedras lisas. A pesar de la temperatura helada, volutas de vapor se elevaban de la superficie, creando una bruma mística bajo la luz del sol invernal. «Una fuente termal», respiró Arthur, el asombro borrando momentáneamente su agotamiento. Ranger estaba orgulloso en el borde de la piscina, moviendo la cola, claramente satisfecho de sí mismo. Metió una pata en el agua y luego los miró expectante. La mente científica de Julia, la que había ayudado a sus hijos con los proyectos de ciencias y los deberes de matemáticas durante décadas, se encendió. Actividad termal, probablemente rica en minerales. La gente paga fortunas en los spas por aguas como esta. Arthur la ayudó a llegar al borde, donde pudo sentarse en una roca plana. Pasó los dedos por el agua y luego se los llevó a la cara. «Huele a, como los suplementos minerales de mi abuela, azufre, magnesio, tal vez». Ranger ladró una vez, y luego hizo algo extraordinario. Comenzó a cavar en un lugar a varios pies del borde de la piscina. En cuestión de segundos, sus patas descubrieron una esquina de metal que sobresalía de la tierra.
Arthur se arrodilló a su lado, apartando la tierra y las agujas de pino para revelar una caja de metal oxidada del tamaño de un libro grande. Estarcidas en la tapa estaban las palabras descoloridas: Ew, Whitlock 1, 953. Otro regalo de tu abuelo, susurró Julia. Dentro del contenedor impermeable encontraron un diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas pero intactas, junto con estudios geológicos, cartas antiguas y una fotografía descolorida. La imagen mostraba a un hombre, inequívocamente el abuelo de Arthur, Emmett, de pie junto a la misma piscina. A su lado, un pastor alemán que se parecía notablemente a Ranger, con una postura alerta y orgullosa. En el reverso de la foto, escrito a mano con tinta descolorida: la farmacia de Dios cura lo que la medicina no puede. Rex lo encontró primero, como siempre hacen los perros. Ranger olisqueó la foto, luego a Arthur, sus ojos inteligentes pareciendo decir: la historia se repite. Mientras el sol de invierno comenzaba su temprano descenso, Julia se quitó los zapatos y con la ayuda de Arthur metió los pies en las aguas cálidas. El efecto fue casi inmediato. Su expresión tensa se relajó. Las líneas de dolor alrededor de su boca se suavizaron. Se siente como si me estuviera llegando por dentro, murmuró, como respirar bajo el agua, pero en el buen sentido. Para cuando la oscuridad amenazó con obligarlos a regresar a la cabaña, Julia caminaba con un esfuerzo notablemente menor. Su respiración, aunque todavía dificultosa, tenía una calidad diferente, menos desesperada, más rítmica. Esa noche, acurrucados en la camioneta, con el diario de Emmett abierto entre ellos, leían a la luz de una linterna sobre las notables propiedades del manantial. El agua corre caliente incluso en invierno. La artritis de Sarah desapareció después de 3 meses de remojo. La piel de los niños se aclaró. Rex nos guió hasta él en nuestro tercer día aquí, como si supiera lo que necesitábamos. Creo que este lugar nos eligió a nosotros, no al revés. Ranger yacía sobre sus pies, levantando ocasionalmente la cabeza cuando se mencionaba su nombre, o quizás el de Rex, como si las historias le fueran familiares en algún nivel ancestral. Más adelante en el diario encontraron entradas sobre múltiples piscinas, cada una con diferentes composiciones minerales que trataban diferentes dolencias. Había notas sobre los lugareños que venían en secreto para recibir tratamientos, sobre ofertas de compañías farmacéuticas, una carta que ofrecía $50,000 en 1953, casi $500,000 en dinero de hoy, y sobre la decisión de Emmett de mantener los manantiales como un secreto familiar. La última entrada, fechada un mes antes de la muerte de Emmett, decía: la montaña guarda sus secretos para quienes más los necesitan. Los cachorros de Rex se han dispersado por todo el país, pero creo que uno volverá algún día cuando los manantiales se necesiten de nuevo. Los perros recuerdan lo que los humanos olvidan. Arthur miró a Ranger. «Lo sabías», susurró. «De alguna manera lo sabías». La mano de Julia encontró la de Arthur. «Nuestros hijos no nos dieron nada», dijo suavemente, «pero tal vez su nada es todo lo que necesitamos». El amanecer llegó con un brillo ártico. La luz del sol se refractaba a través de los cristales de hielo para proyectar patrones prismáticos sobre la nieve. Arthur se despertó rígido después de otra noche en la camioneta, pero con una claridad de propósito que le había eludido desde la jubilación. A su lado, Julia dormía más pacíficamente que en meses. Su respiración era menos dificultosa, a pesar de la noche sin su concentrador, que finalmente se había quedado sin energía. Ranger ya había salido de la camioneta y estaba alerta junto a la cabaña, como si esperara que comenzara el día de trabajo. Cuando Arthur salió, estirando la espalda dolorida, el perro trotó hacia él y le dio un codazo con la mano. Luego miró fijamente el techo derrumbado. «Tienes razón», murmuró Arthur. «No podemos vivir en la camioneta para siempre». Su primer instinto fue pedir ayuda, quizás un contratista del pueblo más cercano. Entonces la realidad volvió a estrellarse.
Tenían menos de $850 a su nombre, sin servicio de telefonía y una carretera que probablemente permanecería intransitable durante semanas. Arthur cuadró los hombros y miró la cabaña con nuevos ojos, no como un desastre sin remedio, sino como un proyecto. Durante 35 años había mantenido equipos industriales en la fábrica, improvisando reparaciones cuando no había piezas disponibles, manteniendo en funcionamiento maquinaria antigua gracias a su ingenio. «Esto es solo una máquina grande que no se mueve», le dijo a Ranger, quien inclinó la cabeza como si considerara esta perspectiva. Julia salió de la camioneta. «Me siento diferente», dijo maravillada, tocándose el pecho, como si algo se hubiera aflojado aquí durante la noche. Mientras que Arthur había visto el manantial como su secreto, algo para disfrutar en privado, Julia comprendió de inmediato su potencial. «Necesitamos hacer la cabaña habitable», declaró, y luego crear un camino hacia el manantial que pueda manejar a diario. Se convirtió en su primer proyecto. Un sendero desde la cabaña hasta el manantial bordeado de piedras y reforzado con madera recuperada de las dependencias derrumbadas. Ranger ayudó arrastrando ramas más pequeñas con los dientes, dejándolas caer precisamente donde se necesitaban, y luego esperando la aprobación antes de recuperar más. Arthur había olvidado la satisfacción del trabajo físico, no el agotador trabajo de fábrica que había desgastado su cuerpo, sino la creación con un propósito. Cada piedra colocada y cada sección nivelada del camino representaba un progreso tangible e inmediato. Al tercer día, Julia podía hacer el viaje al manantial con una ayuda mínima, y cada baño parecía fortalecerla aún más. El tanque de oxígeno portátil, que había sido su compañero constante, ahora se quedaba atrás con más frecuencia. «Los minerales», explicó, leyendo el diario de Emmett, «están reduciendo la inflamación en mis pulmones. Escucha esto. Escribe sobre un accidente minero en el 55, donde 3 hombres con polvo de carbón en los pulmones se recuperaron después de 2 meses de baños diarios. La cabaña en sí resultó más desafiante. La sección derrumbada había permitido que el daño por agua debilitara la estructura restante. Arthur, trabajando metódicamente con herramientas recuperadas de la bodega de Emmett, retiró las secciones dañadas antes de que pudieran comprometer los cimientos. El abuelo construyó este lugar para que durara. Arthur notó que la estructura central todavía es sólida. Son solo las adiciones las que fallaron. Ranger mostró una extraña habilidad para localizar materiales útiles. El perro desaparecía en el bosque circundante o en las estructuras mineras abandonadas, regresando para ladrar insistentemente hasta que Arthur o Julia lo seguían. Sus descubrimientos incluyeron un alijo de madera preservada en un cobertizo de almacenamiento caído, ventanas intactas en la oficina del supervisor de la mina, y lo más valioso, paneles solares de una instalación más reciente, probablemente un intento de modernización antes de que se abandonara el asentamiento. «¿Cómo sabe lo que necesitamos?», se preguntó Julia. «Tal vez pueda oler el aroma del abuelo en las cosas», sugirió Arthur, aunque no lo creía del todo. El descubrimiento más notable del perro se produjo 2 semanas después de sus esfuerzos de renovación. Arthur había estado luchando por idear una solución de calefacción más allá de la estufa de leña, preocupado por los pulmones de Julia con el humo de la leña. Ranger desapareció durante casi 3 horas, regresando embarrado y emocionado, ladrándoles hasta que lo siguieron a lo que parecía ser un cobertizo de mantenimiento medio enterrado en la ladera. En el interior, debajo de décadas de polvo y escombros, encontraron un sistema de calefacción de propano intacto, más nuevo que el asentamiento original, probablemente instalado durante un breve intento de reactivación en la década de 1980. Los tanques estaban vacíos, pero el sistema en sí, con algo de limpieza y reparaciones menores, podría volver a funcionar. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», respiró Arthur, examinando el calentador. Esa noche, mientras Julia se remojaba los pies en un pequeño barreño de agua de manantial que habían llevado de vuelta a la camioneta, hizo una observación sorprendente. «Arthur, mira esto». Extendió las piernas,
subiéndose los pantalones para revelar sus tobillos. El edema ha desaparecido. Durante años, los tobillos de Julia se habían hinchado dolorosamente al final del día, un efecto secundario de su medicación para el corazón. Ahora se veían normales, la piel lisa en lugar de tensa y brillante. Y eso no es todo, continuó. Mi rigidez matutina es mejor. Puedo cerrar el puño sin que me griten los nudillos. Lo demostró, curvando los dedos en una bola apretada, algo que había sido imposible sin dolor durante casi una década. Arthur se sentó pesadamente en una caja volcada. Los manantiales, dijo, realmente te están curando. No solo a mí. Julia señaló sus manos, que habían estado trabajando incansablemente en las reparaciones. Has estado cargando madera, blandiendo martillos, arrodillándote en superficies duras. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste tu medicamento para la artritis? Arthur parpadeó sorprendido. Su frasco de prescripción permanecía sin abrir en su botiquín. Flexionó los dedos experimentalmente, luego giró su hombro perpetuamente dolorido. El dolor familiar era notablemente más sordo. Pensé que era solo mantenerme ocupado. Distracción. Son los manantiales, insistió Julia. Te has estado lavando con el agua que traigo todos los días. Y mira a Ranger. El perro, al oír su nombre, levantó la cabeza. Sus ojos estaban claros y brillantes. Sus movimientos, a lo largo del día, habían sido enérgicos, a pesar de la gran altitud y su avanzada edad. Incluso las canas alrededor de su hocico parecían menos pronunciadas. Arthur se volvió hacia el diario de Emmett con renovado interés. Las entradas sobre las propiedades curativas del manantial, que inicialmente había descartado como exageración o pensamiento ilusorio, ahora exigían un examen más detenido. Un pasaje en particular le llamó la atención. Cada piscina tiene su propia firma. El manantial del norte alivia los huesos y las articulaciones. El estanque del este cura la piel y las heridas. El más grande, junto al pino alcanzado por un rayo, parece ayudar a la respiración y a los problemas cardíacos. Rex siempre guía a los visitantes a las aguas adecuadas como si pudiera sentir lo que les aqueja. Múltiples manantiales, murmuró Arthur. Ranger solo nos mostró uno. Los ojos de Julia se iluminaron. El que me ayudaría a respirar, el que necesitábamos con más urgencia. A la mañana siguiente, siguieron a Ranger de regreso al primer manantial. Pero esta vez, en lugar de instalarse para el baño habitual de Julia, Arthur preguntó, ¿puedes mostrarnos los demás, chico, los otros manantiales? Las orejas de Ranger se animaron. Rodeó la piscina familiar una vez. Luego se dirigió a lo largo de la ladera de la montaña, mirando con frecuencia hacia atrás, para asegurarse de que lo seguían. El camino era más desafiante, cortando a través de la pendiente en lugar de subirla, y Arthur apoyó a Julia con cuidado sobre el terreno accidentado. Después de 15 minutos, Ranger desapareció detrás de una formación rocosa. Cuando lo alcanzaron, lo encontraron sentado junto a una segunda piscina humeante, más pequeña que la primera, pero bordeada de inusuales piedras rojizas. El estanque del este, respiró Arthur, recordando la descripción del diario para la piel y las heridas. Esta agua tenía un olor ligeramente diferente, menos sulfuroso con toques de hierro. Arthur metió la mano, sintiendo la textura suave, casi sedosa. Por impulso, sumergió un pequeño corte que se había hecho mientras trabajaba en el techo, observando con asombro cómo la inflamación roja y enojada retrocedía visiblemente en cuestión de minutos. Ranger solo les permitió una breve inspección antes de seguir adelante, llevándolos a una tercera piscina escondida en un bosquecillo de álamos. Esta, fiel a la descripción de Emmett, se encontraba junto a un enorme pino, marcado por un rayo que de alguna manera había sobrevivido al golpe que lo partió casi por la mitad. El agua aquí tenía otro carácter, clara pero con un tinte azulado y un aroma mineral distintivo, 3 manantiales distintos, 3 composiciones minerales diferentes. Julia se maravilló, su mente científica catalogando las diferencias, cada una con propiedades curativas específicas, pero Ranger no había terminado. Los condujo a una cuarta piscina que no habían encontrado mencionada en el diario,
un pequeño manantial de apenas 3 pies de diámetro, enclavado contra la ladera de la montaña y bordeado de inusuales piedras negras. El agua aquí era tan clara que era casi invisible, sin vapor a pesar de su calidez. «Este no está en el diario», dijo Arthur. «Tal vez apareció después de la época de Emmet. La actividad termal puede cambiar». Metió los dedos, luego se los llevó a los labios pensativamente. «Sabe diferente, más dulce de alguna manera». Ranger se acercó a esta piscina de manera diferente. En lugar de su habitual postura confiada, se acostó a su lado, apoyando la barbilla en el borde como en reverencia. Cuando Arthur se movió para tocar el agua de nuevo, el perro emitió un suave gruñido de advertencia. «Creo que está diciendo que este es especial», interpretó Julia, «para ser respetado». Para cuando regresaron a la cabaña, ambos estaban agotados, pero estimulados por sus descubrimientos. El alcance total de su herencia se estaba haciendo evidente. No solo una cabaña en ruinas, sino una farmacia natural de aguas curativas. «Nuestros hijos pensaron que nos enviaban a morir en el desierto», dijo Julia, «pero creo que accidentalmente nos enviaron al único lugar que podría salvarnos. La pregunta es, ¿qué hacemos con este regalo?». Durante la semana siguiente, establecieron una rutina. Las mañanas las pasaban en reparaciones de la cabaña, con Arthur centrándose en el trabajo estructural, mientras Julia, cada día más fuerte, organizaba sus suministros y comenzaba a despejar el terreno para un jardín de primavera. Las tardes incluían un viaje a los manantiales, con Ranger siempre guiándolos a la piscina que pareciera más necesaria ese día. La cabaña se transformó gradualmente de ruina en refugio. Arthur reparó el techo utilizando metal corrugado recuperado de las estructuras mineras abandonadas. Instaló las ventanas recuperadas, sellándolas contra los vientos de la montaña. Los paneles solares, una vez limpios y colocados correctamente, proporcionaban suficiente energía para la iluminación básica y para cargar el equipo médico de Julia. Su proyecto más ambicioso fue un sistema de agua alimentado por gravedad que Arthur diseñó utilizando materiales del antiguo suministro de agua de la operación minera. Una serie de tuberías y filtros llevaban agua limpia de la montaña directamente a la cabaña, donde un tanque improvisado podía calentarse con la estufa de leña para lavar. Ranger, increíblemente, parecía entender el propósito de cada mejora, descubriendo a menudo exactamente los materiales que Arthur necesitaba, incluso antes de buscarlos. Cuando Arthur se preguntó cómo aislar la pared norte, Ranger desapareció durante horas, regresando para llevarlo a una instalación de almacenamiento abandonada que contenía materiales de aislamiento industrial. «Es como si pudiera leerme la mente», le dijo Arthur a Julia una noche. «O la de tu abuelo», sugirió ella. «Tal vez dejó alijos de suministros por todo el asentamiento, y Ranger puede sentirlos de alguna manera». Sus cambios físicos se estaban volviendo imposibles de ignorar. Julia, que había necesitado soporte de oxígeno incluso para el más mínimo esfuerzo, ahora se movía libremente por la cabaña. Su tos persistente había disminuido, y su tez se había transformado de gris a rosa. El dolor artrítico de Arthur había retrocedido tan drásticamente que podía arrodillarse en el suelo de la cabaña para instalar calentadores de zócalo, algo que habría sido insoportable apenas unas semanas antes. Incluso, Ranger mostraba una vitalidad notable para un perro de 9 años. Su pelaje brillaba, sus ojos estaban brillantes, y saltaba a través de la nieve profunda con la energía de un animal mucho más joven. «Los manantiales nos están curando a todos», observó Julia. Su aislamiento seguía siendo completo. La carretera de acceso todavía estaba enterrada bajo la nieve, sin señal de celular, sin visitantes. Sin embargo, en lugar de la desesperada soledad que habían temido, encontraron un sorprendente contento en sus rutinas diarias y pequeñas victorias. Un mes después de su llegada, Arthur descubrió una radio de aficionado en la oficina del supervisor de la mina. Con algunos retoques y piezas recuperadas de otros equipos, logró que funcionara. Se pusieron en contacto con una estación de guardabosques a 30 millas de distancia, estableciendo su presencia y ubicación en caso de emergencia, pero declinaron las ofertas de rescate. «Estamos muy bien»,
le dijo Arthur al sorprendido guardabosques. Solo para que sepas que estamos aquí. Esa noche tomaron una decisión trascendental. Usando el diario como referencia, formalizarían lo que había comenzado instintivamente, creando un enfoque sistemático para usar las propiedades curativas del manantial. Julia, basándose en su amor de toda la vida por la jardinería, diseñó piscinas en terrazas que capturarían las diferentes aguas de los manantiales, haciéndolas más accesibles. Arthur comenzó a dibujar planos para simples refugios para cambiarse y áreas de descanso. Incluso Ranger participó, usando su extraña habilidad para encontrar materiales y su conocimiento aparentemente instintivo de qué terreno podía modificarse sin perturbar el flujo de los manantiales. 6 semanas después de llegar como exiliados, estaban juntos, inspeccionando su progreso. La cabaña ahora estaba sólida y estanca, con una cama adecuada adentro en lugar de los asientos de la camioneta en los que habían confiado inicialmente. Se preparó una modesta parcela de jardín para la siembra de primavera, utilizando tierra enriquecida con minerales de los manantiales. La primera piscina en terraza estaba casi completa, revestida con piedras que Ranger había ayudado a seleccionar, cada una elegida con lo que parecía un cuidado deliberado por su tamaño y forma. «Vinimos aquí sin nada», dijo Arthur. «Ahora me siento más rico que nunca en casa». Julia se apoyó en su abrazo. «Nuestros hijos nos tiraron como herramientas gastadas, pero la montaña nos recibió como a una familia». Ranger se sentó alerta a su lado, con la mirada fija en la ladera de la montaña, donde los manantiales esperaban su próxima visita. A la luz crepuscular, su perfil se parecía notablemente al del perro de la fotografía de Emmett, un guardián a través de generaciones que guía a sus humanos hacia la curación. Esa noche, mientras la nieve caía suavemente afuera, Julia hizo una entrada en el diario que habían comenzado, continuando con el legado que Emmett comenzó. Día 42 en Ravens Hollow. Arthur duerme sin analgésicos por primera vez en 15 años. Mi concentrador de oxígeno está sin usar en la esquina. Ranger se vuelve más vibrante cada día. Las aguas curan nuestros cuerpos, pero es el propósito lo que cura nuestros espíritus. Pensamos que nuestra historia estaba terminando, en cambio, acaba de empezar. La primavera llegó de repente a las tierras altas, como si el invierno simplemente se hubiera rendido de la noche a la mañana. La nieve se retiró por la ladera de la montaña, revelando praderas que estallaron en flores silvestres con una velocidad casi mágica. La transformación del paisaje reflejaba la transformación de Ravens Hollow. Lo que había sido una cabaña derrumbada en un pueblo fantasma era ahora una vivienda acogedora en el centro de una propiedad cuidadosamente cuidada. Arthur había ido más allá de las reparaciones básicas, añadiendo un porche cubierto donde Julia podía sentarse al sol, vigilando su próspero jardín. Paneles solares brillaban en el techo orientado al sur, mientras que una chimenea de piedra reconstruida con técnicas que Arthur había aprendido de los diarios de Emmett anclaba la pared oeste. Ranger se había establecido como algo más que una mascota. Era un socio de trabajo en sus vidas diarias. El perro había desarrollado una rutina matutina de patrullar el perímetro de la propiedad, alertándolos de la vida silvestre, ciervos, alces y ocasionalmente un oso negro que ahuyentaba con ladridos estratégicos. El jardín de Julia desafiaba la sabiduría convencional sobre el cultivo en altitudes elevadas, usando agua de los manantiales para regar. Producía verduras de un tamaño y vigor extraordinarios. Las lechugas crecían exuberantes y dulces, las hortalizas de raíz alcanzaban la madurez en la mitad del tiempo esperado, y las hierbas florecían con aromas y sabores intensificados. «Es el contenido mineral», le explicó a Arthur, examinando muestras de suelo en frascos de agua. «Estos manantiales están alimentando a las plantas igual que nos están alimentando a nosotros». Me siento 30 años más joven. Le dijo a Julia una noche mientras se remojaban los pies en agua de manantial llevada a la cabaña. Como si me hubieran dado una segunda oportunidad en la plenitud de mi vida. Es como si el reloj corriera hacia atrás.
se maravilló ella, examinando su reflejo en el espejo de metal pulido que Arthur había fabricado. Ranger también mostraba los efectos del manantial. Su hocico, que había estado muy canoso cuando llegaron, ahora mostraba más negro que blanco. Su pelaje brillaba de salud y su energía parecía ilimitada mientras saltaba arriba y abajo de la ladera, a menudo llevando herramientas o materiales en un arnés especial que Arthur había diseñado. Los propios manantiales se habían transformado bajo su administración. Siguiendo los diarios de Emmett y guiado por el inexplicable conocimiento de Ranger, Arthur construyó piscinas adecuadas en cada sitio, utilizando piedra y madera recuperada para crear áreas de remojo de diferentes profundidades y temperaturas. Cada manantial ahora presentaba comodidades específicas basadas en sus propiedades. El manantial de la respiración, con sus efectos sobre la salud respiratoria, incluía una plataforma de meditación cubierta donde los visitantes podían sentarse e inhalar el vapor rico en minerales. El manantial de las articulaciones estaba rodeado de cómodos bancos con respaldo para un apoyo adecuado. El manantial de la piel presentaba una piscina de entrada gradual donde uno podía sumergirse por completo, mientras que el manantial más pequeño, el manantial de la reverencia, como lo habían llamado, permanecía mínimamente desarrollado, accesible solo por un simple camino de piedra. Julia mantenía registros meticulosos, combinando las notas de Emmett con sus propias observaciones. Creó un catálogo de dolencias y qué manantiales parecían más efectivos para cada una, anotando los tiempos óptimos de remojo, las temperaturas del agua y los tratamientos complementarios. Un descubrimiento notable se produjo cuando Ranger comenzó a llevar vida silvestre herida a manantiales específicos. Un zorro con una pata dañada fue conducido suavemente al manantial de la piel. Un ciervo con respiración dificultosa se encontró guiado a la piscina respiratoria. Lo más dramático fue que un águila herida que se había estrellado en su jardín fue abordada con cuidado por Ranger, quien montó guardia mientras Arthur, siguiendo las claras señales del perro, bañaba el ala dañada del pájaro en agua del manantial de la piel. En cuestión de días, el águila se había recuperado lo suficiente como para volar. No solo está encontrando cosas que necesitamos, se dio cuenta Arthur, observando a Ranger guiar a un conejo cojo hasta el borde del manantial de las articulaciones. Es un sanador por derecho propio. Las entradas del diario de este periodo reflejaban su creciente comprensión de la naturaleza especial de Ravens Hollow. Día 78. La capacidad pulmonar de Julia ahora mide el 89% de lo normal, una imposibilidad médica, según su último médico. La artritis de Arthur se ha revertido hasta el punto de que las radiografías probablemente mostrarían regeneración en el cartílago articular. Ranger muestra habilidades que desafían toda explicación. Parece diagnosticar dolencias tanto en humanos como en animales, guiando a cada uno al manantial apropiado. Somos testigos de milagros a diario, pero se sienten tan naturales como el amanecer. Su aislamiento disminuyó gradualmente a medida que se despejaron los caminos de montaña. En sus infrecuentes viajes al pueblo más cercano en busca de suministros que no podían producir ellos mismos, se encontraron con lugareños que inicialmente los miraban con la sospecha típicamente reservada para los forasteros en las comunidades remotas. Sin embargo, la presencia de Ranger sirvió como un puente inesperado. El comportamiento excepcional del perro y su evidente inteligencia atrajeron la admiración, abriendo conversaciones que de otro modo podrían haber permanecido cerradas. Arthur y Julia fueron cuidadosos con lo que compartían, mencionando solo que estaban cuidando una propiedad familiar y que disfrutaban del saludable entorno de las montañas. Su primer visitante no planeado llegó a principios del verano, un cazador local llamado Harold Jensen, que apareció en su claro, apoyado pesadamente en un bastón, con el rostro contraído por el dolor. «La camioneta se averió a 3 millas de aquí», explicó, señalando vagamente hacia el camino de acceso. «Las caderas me han estado dando la lata. Vi vuestro humo y esperaba que tuvierais un teléfono». Antes de que Arthur pudiera explicar su falta de servicio telefónico, Ranger se acercó al extraño, rodeándolo lentamente,
con la nariz trabajando. Luego, con un propósito deliberado, el perro tiró del pantalón de Harold antes de trotar hacia el camino que conducía al manantial de las articulaciones. «Tu perro quiere algo», observó Harold. «Quiere mostrarte algo», dijo Julia con cuidado. «Si te gustaría seguirlo, claro. Después, Arthur puede llevarte a tu camioneta y ayudarte a ponerla en marcha». Harold, ya sea por el dolor o por la curiosidad, estuvo de acuerdo. Ranger encabezó la procesión por el camino ahora bien establecido, deteniéndose con frecuencia para asegurarse de que el hombre cojo mantuviera el paso. Cuando llegaron al manantial de las articulaciones, el perro se sentó expectante al borde de la piscina de remojo que Arthur había construido. «¿Qué es esto?», preguntó Harold. «Una fuente termal natural», Arthur explicó, «rica en minerales, buena para los dolores y molestias, como un spa». Harold parecía dudoso, más bien como la medicina de antes, ofreció Julia, del tipo que tus abuelos podrían haber usado antes de que los productos farmacéuticos tomaran el control. Quizás fue el dolor, o quizás la forma simple y directa en que presentaron la oportunidad, pero Harold finalmente se bajó a un banco y, con la ayuda de Arthur, se quitó las botas y se subió los pantalones para sumergir las piernas en el agua tibia. El efecto no fue instantáneo, sino que se produjo gradualmente durante 20 minutos. La expresión tensa de Harold se suavizó, su postura rígida se relajó y finalmente habló. «He ido a 3 especialistas por esta cadera», dijo. «Inyecciones de cortisona, fisioterapia, hablan de una cirugía de reemplazo». Esto movió la pierna experimentalmente en el agua. «Esto se siente mejor que cualquier cosa que hayan probado». Cuando Harold finalmente salió de la piscina, caminó hasta su banco con una dificultad notablemente menor. «¿Qué es este lugar?», preguntó. «¿Y cómo supo tu perro lo que necesitaba?». «Todavía lo estamos averiguando nosotros mismos. Los manantiales tienen diferentes propiedades. Ranger parece saber cuál ayuda a qué problema». Harold asintió pensativamente. «Una vez tuve un perro de muestra que podía encontrar codornices donde ningún otro cazador podía. Algunos animales simplemente saben cosas que nosotros no». Hizo una pausa y luego preguntó, «¿Sería una impertinencia volver alguna vez por mi cadera?». Así comenzó una cuidadosa expansión del alcance de Ravens Hollow. Harold regresó, inicialmente solo, luego con su esposa Margaret, cuya artritis respondió igualmente bien al manantial de las articulaciones. Trajeron regalos ocasionales, conservas caseras, caza fresca, herramientas útiles, pero lo más importante, trajeron discreción. Entendieron sin que se les dijera que los manantiales eran un asunto privado, no para discusión general. A través de Harold y Margaret, una pequeña red de residentes locales con problemas de salud crónicos comenzó a hacer peregrinaciones ocasionales a los manantiales. Ranger saludaba a cada visitante con la misma rutina de evaluación, guiándolos inevitablemente al manantial que mejor se adaptara a sus necesidades. Arthur y Julia establecieron pautas simples, visitas solo con cita previa, ninguna actividad comercial y una solicitud de contribuciones para el mantenimiento en lugar de tarifas. Estas contribuciones, a veces monetarias, a menudo bienes o servicios prácticos, les permitieron mejorar las instalaciones sin agotar sus ahorros mínimos. A mediados del verano, su rutina se había ampliado para incluir días de visita 3 veces por semana. Arthur se encontraría con los invitados en la carretera principal en su camioneta restaurada, reparada con piezas que Ranger había desenterrado de vehículos abandonados alrededor del asentamiento, mientras que Julia preparaba los manantiales y mantenía sus registros. El papel de Ranger evolucionó más allá de guía y diagnosticador. Se convirtió en una parte integral del proceso de curación en sí. Los visitantes informaron que su presencia a su lado durante las sesiones de remojo, les producía una sensación de calma que realzaba los efectos del agua. Para los visitantes con traumas emocionales o ansiedad, el perro a veces simplemente apoyaba la cabeza en su regazo,
Su mirada fija y su respiración rítmica parecían anclarlos en el momento presente. Un caso notable involucró a un adolescente local traído por Harold que sufría ataques de pánico debilitantes después de un accidente automovilístico. La medicación había dejado al chico aturdido y retraído, pero después de 3 sesiones en el manantial de la respiración con Ranger acostado a su lado, informó de su primera semana sin ataques en meses. «Ese perro vale su peso en oro», declaró Harold. «Algunas personas pagan cientos por hora por una terapia que no funciona ni la mitad de bien». Su operación siguió siendo pequeña y deliberadamente discreta, atendiendo principalmente a los lugareños con afecciones crónicas que la medicina convencional no había logrado resolver. No aceptaban más de 8 visitantes en un día, manteniendo la atmósfera pacífica que habían llegado a valorar. El poder transformador de los manantiales no se limitaba a la curación física. Arthur y Julia descubrieron que su exilio, inicialmente visto como un cruel abandono, se había convertido en un profundo regalo. Libres de las expectativas y demandas que habían definido sus vidas, se encontraron creciendo de maneras inesperadas. Arthur, siempre práctico y reservado, descubrió un lado creativo a través de sus continuas mejoras en los manantiales. Sus pasarelas y refugios evolucionaron más allá de la funcionalidad para incorporar hermosos elementos de diseño, barandillas talladas a mano, patrones de mosaico de piedra, bancos colocados para capturar vistas perfectas de las montañas. Julia, cuya identidad había estado tan envuelta en la maternidad y las tareas domésticas, floreció como investigadora y sanadora. Su documentación metódica de los efectos del manantial se convirtió en una referencia valiosa, mientras que su comprensión intuitiva de las necesidades de los visitantes complementaba las habilidades de diagnóstico de Ranger. Juntos habían creado algo que ninguno de los dos podría haber imaginado, un santuario donde la curación ocurría en múltiples niveles. Las dolencias físicas mejoraron ciertamente, pero los visitantes también hablaron de cambios emocionales, un propósito renovado y conocimientos espirituales obtenidos durante su tiempo en los manantiales. «Pensamos que nuestras vidas útiles habían terminado», Arthur reflexionó una noche, viendo la puesta de sol pintar las montañas de ámbar y oro. «En cambio, estamos haciendo un trabajo más significativo que nunca». Julia asintió. «Nuestros hijos nos veían como una carga que debía ser desechada. Ahora somos una bendición para las personas que realmente nos aprecian». Ranger de repente levantó la cabeza con las orejas erguidas hacia el camino de acceso. Su postura no era de alarma, sino de alerta. Se acercaba un visitante conocido. Minutos después, apareció la camioneta de Harold, pero en lugar de Harold o Margaret, salió una mujer esbelta de unos 60 años. Se movía con la gracia segura de alguien cómoda en el exterior, y una cámara profesional colgaba de una correa alrededor de su cuello. «Esa es la Dra. Sarah Brennan», murmuró Julia, reconociéndola de la clínica local que habían visitado para comprar suministros básicos. Harold mencionó que estaba interesada en los manantiales, pero no pensé que vendría ella misma. Ranger se levantó, trotando para encontrarse con la recién llegada con su habitual rutina de evaluación. Después de rodearla una vez, hizo algo inesperado. Ladró una vez, secamente, luego corrió de regreso a Arthur y Julia, antes de volver para guiar a la Dra. Brennan por el camino. «Nunca había hecho eso antes», observó Arthur, perplejo. «Es casi como si la estuviera anunciando», sugirió Julia. La Dra. Brennan se acercó con una expresión abierta y curiosa. «Harold Jensen ha estado hablando maravillas de vuestros manantiales curativos durante semanas», dijo. «Como la única médica en 50 millas, me doy cuenta cuando mis pacientes comienzan a cancelar las citas de seguimiento porque se sienten mejor». Arthur se puso ligeramente rígido, preocupado por posibles problemas. «Pero la Dra. Brennan continuó rápidamente. «No estoy aquí para interferir. Estoy aquí porque estoy fascinada y porque tengo mis propios problemas que la medicina convencional no ha resuelto», señaló su mano derecha, que mostraba la característica hinchazón de la artritis reumatoide. 20 años de práctica de medicina veterinaria han pasado factura. La ironía de pasar mi carrera curando animales solo para encontrarme cada vez más incapaz de realizar cirugías no se me escapa.
Ranger dio la vuelta, olisqueando suavemente la mano de la Dra. Brennan, antes de mirar fijamente el camino que conducía al manantial de las articulaciones. «Tu perro es extraordinario», observó. Harold mencionó sus habilidades de diagnóstico. Era escéptica, pero verlo de primera mano es impresionante. Se arrodilló para examinar a Ranger más de cerca. Su formación de veterinaria era evidente en cómo se acercaba a él. Mezcla de pastor alemán de unos 9 años, estimó, aunque se mueve como un perro mucho más joven. «Ha sido rejuvenecido por los manantiales igual que nosotros», explicó Julia. «Todos estábamos en mal estado de salud cuando llegamos. La visita de la Dra. Brennan se convirtió en un punto de inflexión en su comprensión del potencial de Ravens Hollow. Como médica y científica, aportó una valiosa perspectiva a sus observaciones. Después de experimentar los efectos del manantial de las articulaciones en su mano artrítica, recuperó todo el rango de movimiento en 3 visitas. Propuso un proceso de documentación más sistemático. «Lo que habéis descubierto aquí merece un estudio adecuado», les dijo, «no para comercializarlo, sino para entenderlo. Estos efectos desafían la explicación médica convencional». Con la guía de la Dra. Brennan, comenzaron a recopilar datos más detallados, mediciones antes y después, fotografías comparativas, cronogramas específicos de mejora. Su red profesional les proporcionó acceso a equipos de prueba que podían analizar el contenido mineral del manantial con una precisión que sus métodos caseros no podían igualar. Lo más significativo fue que la Dra. Brennan se interesó especialmente en Ranger. Su experiencia veterinaria le permitió observar matices en su comportamiento que incluso Arthur y Julia habían pasado por alto. «No solo está detectando dolencias físicas», explicó, «también está respondiendo a los estados emocionales. Cuando ese hombre con dolor de espalda llegó enojado por su trabajo, Ranger no lo llevó al manantial de las articulaciones hasta que se hubo calmado. Es como si supiera que la curación no será tan efectiva si la persona está emocionalmente agitada». Comenzó a documentar las interacciones de Ranger sistemáticamente, creando un perfil de comportamiento que reveló patrones que ni siquiera los devotos dueños del perro habían reconocido por completo. Ranger ajustaba su enfoque en función de los niveles de ansiedad de los visitantes, las limitaciones de movilidad e incluso su receptividad a la experiencia. Para los visitantes escépticos, demostraba más persistencia. Para los que tenían miedo, se volvía más amable y atento. «En 35 años de práctica veterinaria, nunca he visto nada como esto». La Dra. Brennan admitió que su descubrimiento más sorprendente se produjo cuando le realizó una evaluación de salud completa a Ranger. Los análisis de sangre, las pruebas de movilidad articular y las evaluaciones cognitivas mostraron resultados típicos de un perro de la mitad de su edad. Los efectos regenerativos de estos manantiales en la fisiología canina no tienen precedentes, les dijo a Arthur y Julia. Sus marcadores celulares muestran una reversión real de la edad, no solo una mejora de los síntomas. Lo que sea que esté sucediendo en estas aguas está alterando la biología a un nivel fundamental. Con esta validación científica de lo que habían observado intuitivamente, la perspectiva de Arthur y Julia comenzó a cambiar. Lo que había comenzado como una curación personal, luego se expandió para ayudar a los vecinos. Ahora se revelaba como potencialmente innovador. «Tenemos que proteger este lugar», dijo Arthur una noche mientras discutían los hallazgos de la Dra. Brennan. «Si las personas equivocadas se enteraran de las aguas que pueden revertir el envejecimiento y curar enfermedades crónicas». Julia asintió solemnemente. «Las compañías farmacéuticas se abalanzarían sobre él. Los promotores lo convertirían en un complejo exclusivo. Todo lo que lo hace especial sería comercializado o destruido». Su conversación fue interrumpida por Ranger, quien de repente se puso de pie, mirando hacia el camino de acceso con una intensidad inusual. Su postura no era su saludo normal para los visitantes esperados, ni era su alerta para la vida silvestre. Había algo casi cauteloso en su postura. «Alguien viene», dijo Arthur, buscando unos binoculares. A través de las lentes, vio un todoterreno de lujo que navegaba por el camino accidentado,
con evidente dificultad, incluso a distancia. El reluciente exterior negro del vehículo y la limpieza de la ciudad se destacaban como extraños en el entorno de la montaña. Ranger se movió para interponerse entre Arthur y Julia, su lenguaje corporal protector en lugar de acogedor. Un bajo estruendo se acumuló en su pecho a medida que el todoterreno se acercaba. «No me gusta esto», murmuró Julia. «No tenemos visitantes programados para hoy». Cuando el todoterreno se estacionó junto a su camioneta, la puerta del conductor se abrió para revelar un rostro que no habían visto en casi 6 meses. Su hijo mayor, Bradford, impecablemente vestido con un atuendo de lujo informal que, sin embargo, lograba parecer completamente fuera de lugar en el entorno de la montaña. El gruñido de Ranger se profundizó y Arthur colocó una mano restrictiva en el collar del perro. «Tranquilo, chico», murmuró. Bradford examinó la propiedad transformada con un shock no disimulado. Sus ojos se movieron desde la cabaña renovada hasta el jardín en terrazas, el conjunto de paneles solares y los senderos cuidadosamente mantenidos que subían por la ladera. «Papá, mamá», llamó. «¿Sois realmente vosotros?» Julia dio un paso adelante. «Hola, Bradford. Es una visita inesperada». Se acercó lentamente. «Ambos os veis increíbles. La última vez que os vimos, la última vez que nos visteis, estábamos rotos y desechados». Arthur terminó, su voz nivelada pero firme. «¿Qué te trae a Ravens Hollow después de 6 meses de silencio? Llevamos semanas intentando contactar con vosotros». Sin servicio telefónico, sin respuesta a las cartas, señaló la próspera granja que los rodeaba. «Claramente habéis estado ocupados. ¿Qué habéis creado exactamente aquí arriba?» Antes de que Arthur pudiera responder, la puerta del pasajero se abrió y Diana salió, con su maletín legal en la mano como siempre. Le siguieron su hijo Kevin y la esposa de Bradford, Gracie, que observaron el entorno rústico con un disgusto mal disimulado. La postura protectora de Ranger se intensificó. Su cuerpo se movió sutilmente para interponerse más directamente entre la pareja de ancianos y sus hijos que se acercaban. «Dios mío», exclamó Diana. «Mamá, no estás usando oxígeno, y tu pelo ha recuperado el color». «El aire de la montaña no sienta bien», respondió Julia. Gracie se acercó, sus botas de montaña de diseñador, prístinas e imprácticas. «¿Y el perro sobrevivió?», observó con sorpresa, manteniendo una distancia segura de Ranger. «¿Por qué estáis aquí?», preguntó. Directamente, sin hacer ningún movimiento para abrazar a sus hijos o invitarlos a la casa que había reconstruido con sus propias manos. Bradford intercambió miradas con Diana antes de responder. «Hemos estado escuchando historias sobre manantiales curativos milagrosos, sobre una pareja de ancianos que ha creado una especie de retiro de bienestar, sobre un notable perro de terapia que guía a las personas exactamente a lo que necesitan». Hizo una pausa, mirando fijamente a Ranger. «¿Os suena familiar?» La atmósfera se tensó mientras los dos grupos se enfrentaban. Los padres abandonados que habían transformado el exilio en un propósito y los hijos que los habían desechado solo para regresar cuando apareció algo de valor. El enfrentamiento se prolongó, la tensión se extendía entre padres e hijos como una barrera invisible. Ranger permaneció en una posición protectora, sus ojos inteligentes se movían de un visitante a otro con una clara evaluación. «¿Podemos sentarnos y hablar?», Bradford finalmente preguntó. Arthur dudó. «El porche, no adentro. Habéis hecho cosas increíbles aquí», comenzó Diana, su formación legal evidente en su cuidadosa redacción. «La transformación es notable. Ambos os veis más saludables que en años», agregó Kevin, su tono más genuinamente admirador que el de sus hermanos. «La última vez que te vimos, mamá, apenas podías caminar de la casa al coche». Julia asintió. «Ravens Hollow ha sido bueno para nosotros. No nos andemos con rodeos», interrumpió Bradford. «Hemos estado escuchando historias de los lugareños en el pueblo. Llaman a este lugar un manantial milagroso. Dicen que habéis creado una especie de santuario de curación y que vuestro perro», señaló a Ranger, que lo observaba sin pestañear, «se ha convertido en una especie de leyenda local. La gente habla»,
respondió Arthur. Las comunidades de montaña disfrutan de sus historias. Gracie se inclinó hacia adelante. Pero no son solo historias, ¿verdad? ¿Estáis dirigiendo algún tipo de operación turística? Y este perro se ve increíble. Esto lo cambia todo. Diana abrió su maletín, extrayendo documentos con deficiencia de práctica. Hemos estado investigando los derechos minerales y los derechos de agua adjuntos a esta propiedad. El reclamo original de 1952 incluye extensos derechos subterráneos que podrían ser bastante valiosos con el desarrollo adecuado. ¿Desarrollo? La voz de Julia se agudizó. Esto no es una empresa comercial, pero podría serlo, replicó Bradford. Un complejo de bienestar en este entorno con propiedades curativas documentadas y el ángulo único de un perro de terapia es oro de marketing. Kevin, que había estado más callado que sus hermanos, finalmente habló. Yo podría encargarme de la parte comercial, convertir esto en un verdadero complejo de bienestar, comercializar el ángulo del perro. A la gente le encantan las historias de terapia con animales. Ese perro se convertiría en toda una celebridad, agregó Gracie. Hay cuentas de Instagram dedicadas a él. Podríamos monetizar eso. ¿Dónde estabais cuando vuestra madre no podía respirar? Cuando teníamos $847 y un techo derrumbado. Cuando pensamos que podríamos perder a Ranger porque no podíamos permitirnos la atención veterinaria. Julia, que todavía llevaba su tanque de oxígeno portátil por costumbre más que por necesidad, se puso de pie con Ranger pegado a su pierna. Nos abandonasteis para que muriéramos. Elegimos vivir, los tres. Bradford se recuperó rápidamente. Cometimos errores, papá. Intentábamos hacer lo que pensábamos que era mejor para todos. ¿Para todos?, repitió Arthur. ¿O para vosotros mismos? Somos familia, insistió Bradford. Esto podría beneficiar a todos. Obviamente, al perro también le va bien aquí. Kevin, quizás sintiendo la brecha, intentó un enfoque diferente. Mamá, papá, habéis construido algo increíble, pero no os estáis volviendo más jóvenes. Necesitáis nuestra ayuda para gestionar esto adecuadamente. Arthur se levantó bruscamente, desapareciendo en la cabaña y regresando momentos después con una carpeta propia. Extrajo varios documentos legales y se los entregó a Diana. Como abogada, apreciarás esto. He transferido todos los derechos minerales y de agua a la Fundación de Sanación Ravens Hollow, una organización sin fines de lucro establecida el mes pasado. Vuestra madre, yo mismo y, curiosamente, Ranger, estamos todos listados como fideicomisarios vitalicios. Diana escaneó los documentos con rapidez profesional. No puedes nombrar a un perro fideicomisario. En realidad, llegó una nueva voz desde el camino que subía desde la carretera principal. En Colorado, puedes designar a un animal como beneficiario con fideicomisarios humanos actuando en su nombre. Es bastante legal y, en este caso, bastante apropiado. La Drow Brennan se acercó a la reunión con su maletín médico en la mano, su expresión agradable pero resuelta. Ranger inmediatamente trotó para saludarla. Su postura se relajó de la guardia a la bienvenida. ¿Y usted es?, preguntó Bradford. Sarah Brennan, DVM. Se presentó. He estado documentando las notables propiedades curativas de estos manantiales y las habilidades terapéuticas de Ranger durante el último mes. Asintió respetuosamente a Arthur y Julia. La estructura de la fundación es bastante sólida legalmente. Sirvo como una de las fideicomisarias humanas para los intereses de Ranger, junto con otros 3 profesionales locales que han experimentado los beneficios del manantial de primera mano. ¿Habéis tenido tiempo de organizar todo esto?, observó Diana. Sin embargo, no pudisteis encontrar tiempo para llamar a vuestros hijos. Vosotros tampoco nos llamasteis, señaló Julia. No hasta que oísteis que podría haber algo valioso aquí. Quizás, sugirió diplomáticamente la Drow Brennan. Este sería un buen momento para que experimentéis lo que vuestros padres han creado antes de continuar esta discusión. Las propiedades de mejora de la perspectiva de los manantiales podrían ser beneficiosas. Bradford pareció dispuesto a negarse, pero Kevin sorprendió a todos al ponerse de pie. Me gustaría ver estos famosos manantiales si realmente son tan notables como dice la gente. Ranger, que había estado vigilante durante todo el intercambio,
Se acercó a Kevin y lo rodeó una vez, con la nariz trabajando. Después de un momento de consideración, el perro dio un suave ladrido y se movió hacia el camino que conducía al manantial respiratorio. «Creo que te está invitando a seguirlo», explicó Arthur. Su tono se suavizó. «¿El perro elige qué manantial?», preguntó Gracie. «Ranger tiene una extraordinaria habilidad para emparejar a los visitantes con el manantial que mejor aborda sus necesidades específicas», confirmó la DRA. «Brennan, hemos documentado cientos de casos, y su precisión es estadísticamente imposible de atribuir al azar». Kevin, algo vacilante, siguió a Ranger por el camino. Después de un momento incómodo, Diana y Bradford decidieron unirse a la gira improvisada con Gracie, siguiéndolos a regañadientes. «Mantén la mente abierta», aconsejó la DRA. «Brennan, los manantiales tienen una forma de revelar verdades más allá de lo físico». Cuando estuvieron solos, la doctora se dirigió a Arthur y Julia con preocupación. «Vine tan pronto como pude cuando Harold llamó para advertirme sobre los visitantes. ¿Estáis bien?» «Lo estaremos», le aseguró Arthur. «Tarde o temprano, sabíamos que descubrirían lo que hemos construido aquí. La estructura de la fundación debería proteger los manantiales de la explotación», les aseguró la DRA Brennan. «Y la comunidad local está firmemente detrás de vosotros, Julia. Nunca se trató de protección legal. Se trataba de que nos vieran como útiles solo cuando teníamos algo que querían». La visita a los manantiales produjo resultados mixtos. Kevin regresó visiblemente afectado. Su respiración, más profunda, y su expresión pensativa después de remojar sus pies en la piscina respiratoria. Diana mantuvo su compostura profesional, pero no pudo ocultar su sorpresa cuando el dolor articular que había soportado en privado durante años disminuyó después de un 20% y 41 minutos en el manantial que Ranger seleccionó para ella. Bradford se mantuvo escéptico, pasando por los movimientos en el skin spring, pero emergiendo impasible o poco dispuesto a admitir que se había conmovido. Gracie se negó a participar por completo, permaneciendo a distancia y documentando la experiencia con la cámara de su teléfono inteligente. «El potencial aquí es innegable», insistió Bradford, habiendo pasado de la comercialización absoluta a un enfoque más moderado. «Habéis creado algo notable, pero una gestión adecuada podría ayudar a más personas al tiempo que garantiza la seguridad financiera de la familia». «No nos interesa la seguridad financiera tal como la definís», respondió Arthur. «Todo es un negocio», replicó Gracie. «La cuestión es si se gestiona adecuadamente o se deja al azar». Ranger, que había estado tumbado tranquilamente cerca de la silla de Julia, de repente se puso de pie, con la mirada fija en la ladera de la montaña. Un ladrido bajo y urgente se le escapó, seguido de un gemido insistente. La DRA Brennan reconoció el comportamiento de inmediato. «Está sintiendo un cambio de tiempo, uno significativo, por su reacción». Arthur miró al cielo, donde las nubes que se acumulaban habían comenzado a oscurecer la luz del atardecer. El riesgo de inundaciones repentinas aumenta en esta época del año. Cuando hay fuertes lluvias en la cima, todo se canaliza a través de los viejos canales mineros. Como confirmando su evaluación, Ranger ladró de nuevo, con más urgencia, y comenzó a moverse entre los humanos reunidos y la cabaña, tratando claramente de conducirlos adentro. «Deberíamos continuar esta discusión mañana», decidió Julia, levantándose de su silla. «Si Ranger dice que se avecina una tormenta, debemos asegurar todo». «Bien», concedió Bradford, «pero esta conversación no ha terminado». En una hora, la verdadera magnitud de la tormenta se hizo evidente. Lo que comenzó como un trueno distante se convirtió rápidamente en una de las violentas microtormentas que ocasionalmente devastaban las tierras altas. La lluvia no caía en gotas, sino en sábanas, mientras que los relámpagos transformaban el cielo oscurecido en un campo de batalla iluminado por luces estroboscópicas. La cabaña, ahora sólida y estanca gracias a las renovaciones de Arthur, se convirtió en un refugio para la familia reunida a regañadientes.
Ranger se movía inquieto de ventana en ventana, monitoreando el progreso de la tormenta con evidente preocupación. Nunca está tan agitado por el tiempo normal, Julia observó. Ladrá. Brennan, que había decidido quedarse en lugar de arriesgarse en la traicionera carretera, asintió con la cabeza. Su estado de alerta sugiere que está sintiendo algo más allá de la tormenta obvia. Al caer la noche, la lluvia se intensificó hasta convertirse en un rugido sólido contra el techo. Los choques periódicos indicaban la caída de árboles o el desprendimiento de rocas en la ladera de la montaña. La cómoda cabaña familiar se transformó en una fortaleza asediada por la furia elemental. Cerca de la medianoche, Ranger de repente salió disparado de su puesto de vigilancia y corrió hacia la puerta, arañando frenéticamente y emitiendo una serie de ladridos agudos y exigentes. ¿Quiere salir?, preguntó Diana, incrédula. En esto, quiere que lo sigamos, corrigió Arthur. Algo anda mal. A pesar de las protestas de Bradford y Gracie sobre la locura de abandonar el refugio, Arthur siguió a Ranger en el diluvio. Empapado al instante a pesar de su ropa protectora, el perro lo condujo no hacia los manantiales como se esperaba, sino hacia la camioneta estacionada cerca del taller. En el haz de la linterna de Arthur, la razón se hizo inmediatamente evidente. Un torrente de agua caía en cascada por la ladera de la montaña, excavando un nuevo canal directamente hacia el conjunto de paneles solares que alimentaban sus bombas de agua y el equipo médico de Julia. La inundación lo destruiría en cuestión de minutos. Con Ranger a la cabeza, ladrando ánimos, Arthur logró desconectar los componentes críticos y moverlos a un terreno más alto justo antes de que la ola de lodo barriera, arrastrando escombros y pequeñas rocas en su camino agitado. Regresaron a la cabaña empapados pero victoriosos, solo para encontrar a Ranger ya dando vueltas ansiosamente hacia otra puerta. «Está tratando de decirnos algo más», se dio cuenta Julia. Esta vez, Kevin se ofreció voluntario para seguirlo, quizás conmovido por la evidente inteligencia y dedicación del perro. Junto con Arthur, siguió a Ranger hasta el jardín, donde las aguas de la inundación amenazaban con arrasar meses de cuidadoso cultivo. Trabajando bajo la lluvia torrencial, construyeron un canal de desvío de emergencia, redirigiendo lo peor del flujo alrededor, en lugar de a través de las preciosas plantaciones de Julia. Durante toda la noche, este patrón se repitió. Ranger los alertaría de cada nueva amenaza. Una sección debilitada del camino que podría socavar el acceso a los manantiales, un cobertizo de almacenamiento donde se guardaban los suministros médicos, el gallinero que albergaba su pequeña bandada de gallinas ponedoras. Cada vez su advertencia llegó justo a tiempo para evitar el desastre. Al amanecer, la furia de la tormenta había comenzado a amainar, aunque una lluvia constante seguía cayendo. El grupo exhausto se reunió en la sala principal de la cabaña, empapados y salpicados de barro, pero unidos por la experiencia compartida de la crisis. «Ese perro salvó todo este lugar», dijo Kevin. «Sabía exactamente dónde estaban las vulnerabilidades. Siempre ha sido capaz de sentir lo que nosotros no podemos», respondió Arthur. «Por eso todavía estamos aquí». La tormenta continuó durante 3 días, disminuyendo gradualmente de catastrófica a simplemente desafiante. Las carreteras se volvieron intransitables a medida que los puentes se derrumbaban y los deslizamientos de tierra bloqueaban las rutas clave. El teléfono satelital que llevaba la DRA, Brennan estableció que toda la región estaba efectivamente aislada, con los servicios de emergencia centrándose en las áreas más pobladas de abajo. Durante esta convivencia forzada, comenzaron a ocurrir sutiles cambios en la dinámica familiar. Los niños, despojados de sus fachadas profesionales y lujosos alrededores, se encontraron participando en las rutinas diarias que mantenían en funcionamiento a Ravens Hollow, acarreando agua, asegurando estructuras, conservando alimentos y siempre siguiendo la guía de Ranger cuando surgían nuevas amenazas. Un momento crítico llegó el 4.º día cuando se agotó el suministro de medicamentos de Julia. Aunque su salud había mejorado drásticamente, ciertos medicamentos seguían siendo parte de su régimen.
Con las carreteras intransitables y sin posibilidad de entrega durante al menos una semana, la preocupación se extendió por la familia. «Mamá necesita su medicación para el corazón», insistió Diana. «Debe haber alguna forma de conseguir suministros aquí arriba». Bradford, por una vez sin soluciones listas, caminaba por el suelo de la cabaña. «Podemos salir a pie. Encontrar una carretera en funcionamiento». «No con seguridad», evaluó la Dra. Brennan. «Los senderos estarán arrasados en docenas de lugares. Correríamos el riesgo de convertirnos en víctimas adicionales de rescate». Fue Kevin quien notó el comportamiento inusual de Ranger. El perro había recuperado el frasco de medicamentos vacío de Julia y lo había colocado con cuidado junto a la bolsa que contenía agua de manantial que habían recogido antes de que los caminos se volvieran demasiado peligrosos. «Creo que está sugiriendo una alternativa», dijo Kevin, lentamente. La Dra. Brennan se arrodilló junto a Ranger, examinando su intento de comunicación. «Los manantiales han mostrado efectos notables en la salud cardiovascular. Múltiples visitantes han reducido o eliminado los medicamentos para el corazón después de tratamientos regulares. No puedes sugerir seriamente reemplazar la medicación prescrita con agua de spa», objetó Bradford. «No es agua de spa», corrigió Arthur, «y no estamos sugiriendo nada. Ranger lo está haciendo». El perro, al oír su nombre, volvió a coger el frasco de medicamentos y lo colocó directamente delante de Julia. Luego empujó el agua de manantial hacia ella con la nariz. Julia, que había observado los efectos del manantial más extensamente que nadie, tomó su decisión. «Voy a confiar en Ranger. Todavía no se ha equivocado en lo que necesitamos». A pesar de las protestas de Bradford y Diana, comenzó un régimen de beber agua del manantial respiratorio 3 veces al día y aplicarse compresas empapadas en agua del manantial de las articulaciones en el pecho y el cuello. La Dra. Brennan la supervisó de cerca, comprobando sus signos vitales y observando cualquier síntoma preocupante. Para asombro de los niños y el escepticismo mal disimulado de Bradford, la condición de Julia no solo se mantuvo estable, sino que continuó mejorando. «Su presión arterial es mejor que la mía», anunció la Dra. Brennan el 6º día, «y su pulso es fuerte y regular. Sea lo que sea que haya en estas aguas, está apoyando su sistema cardiovascular de manera más efectiva que su medicación anterior». A medida que continuaba el aislamiento, la familia cayó en nuevos patrones. Arthur dirigió los esfuerzos de reparación diarios, dirigiendo a sus hijos en tareas que gradualmente restauraron la infraestructura de Ravens Hollow. Diana, con su mente metódica, se hizo cargo de documentar los efectos de la tormenta y organizar las prioridades de recuperación. Kevin, sorprendentemente adaptable, se convirtió en el principal asistente de Arthur, revelando habilidades sin explotar con herramientas y construcción. Bradford luchó más con sus condiciones primitivas, su temperamento ejecutivo, mal adaptado a la incierta existencia del momento a momento. Gracie, después de negarse inicialmente a participar en el trabajo manual, finalmente se encontró ayudando a Julia a salvar lo que quedaba del jardín, aprendiendo a pesar de sí misma sobre las plantas curativas que complementaban los efectos del manantial. A lo largo de todo, Ranger siguió siendo el guardián y guía del asentamiento. Desaparecía durante horas, regresando con noticias de rutas transitables, peligros recién formados o, una vez, notablemente, un excursionista perdido a quien condujo directamente a la cabaña para refugiarse. «Tu perro debería trabajar para la FEMA», comentó el agradecido excursionista mientras se calentaba junto a la estufa. En la 3ª semana de aislamiento, cuando los informes de radio sugirieron que las carreteras podrían reabrirse pronto, Ravens Hollow se había transformado una vez más. Los daños de la tormenta, aunque extensos, habían sido reparados en gran parte gracias a los esfuerzos combinados del grupo ahora unificado. Algunas mejoras incluso superaron las estructuras originales. Kevin y Arthur habían rediseñado los caminos a los manantiales con un mejor drenaje y cimientos más seguros, mientras que Diana descubrió que tenía talento para la cantería, creando hermosos muros de contención que estabilizaban las laderas vulnerables. Más significativo que la reconstrucción física fue la reconstrucción emocional que tuvo lugar.
La proximidad forzada y el propósito compartido habían desgastado algunas de las barreras entre padres e hijos. Trabajando junto a Arthur, Kevin redescubrió al padre que le había enseñado a construir su primera casa en el árbol. Ayudando a Arthur, Julia con sus plantas medicinales, Diana se reconectó con los recuerdos de la infancia de las lecciones de jardinería de su madre. Solo Bradford mantuvo una cierta distancia, su mente emprendedora todavía calculando el potencial en lugar de abrazar la realidad presente. Gracie, sorprendentemente, mostró la transformación más dramática, desarrollando una fascinación genuina por las propiedades del manantial y el conocimiento de Julia sobre los tratamientos herbales complementarios. «Mi rutina de cuidado de la piel cuesta miles al año», le admitió a Julia una tarde mientras aplicaban compresas de agua de manantial a las plantas dañadas por la tormenta, «pero nada ha hecho que mi piel se vea tan bien». «Eso es lo que hemos estado tratando de decirte», respondió Julia. «Estos manantiales no son una oportunidad de negocio, son una responsabilidad y un regalo». El momento de la verdad llegó cuando los equipos de rescate finalmente llegaron a Ravens Hollow, casi 4 semanas después de que comenzara la tormenta. Un equipo de paramédicos y personal de la Guardia Nacional llegó, esperando encontrar supervivientes desesperados que necesitaran atención médica y evacuación. En cambio, descubrieron una comunidad próspera, no simplemente sobreviviendo, sino floreciendo a pesar del aislamiento. La cabaña estaba cálida y bien abastecida con alimentos en conserva. La infraestructura crítica funcionaba eficazmente con el sistema improvisado de purificación de agua de Arthur que atrajo la admiración del ingeniero del equipo de rescate. El jardín, aunque dañado por la tormenta, todavía producía verduras frescas que complementaban su dieta. Lo más asombroso para los recién llegados fue la salud de aquellos a quienes habían venido a rescatar, particularmente Julia, cuyos registros médicos la habían marcado como de alta prioridad debido a sus condiciones previas. «Señora, sus niveles de oxígeno son mejores que los de la mayoría de las personas de la mitad de suplicados. Edad», una paramédico llamada Jenny comentó, «y este perro está en una forma increíble para su edad. ¿Cuál es vuestro secreto? Vida sana, aire de montaña y el mejor sistema de alerta temprana que el dinero no puede comprar». Ranger pareció entender el elogio. Su cola se movió ligeramente, pero su atención permaneció centrada en Julia, listo para responder a cualquier señal de angustia, mientras los equipos de rescate se preparaban para partir, dejando suministros de emergencia. Pero sin insistir más en la evacuación, el líder de su equipo llevó a Arthur a un lado. «He estado haciendo rescates de montaña durante 20 años», dijo. «Nunca he visto un lugar como este, no solo sobreviviendo, sino prosperando. Y ese perro tuyo, la forma en que nos guió por el único camino seguro hasta aquí, extraordinario», Arthur asintió. «Ravens Hollow cuida de los suyos, y Ranger es algo especial». «¿Y ahora qué?», preguntó Kevin. «No podemos fingir que el último mes no cambió las cosas». Bradford, que había estado inusualmente callado durante la visita del equipo de rescate, finalmente habló. «He estado pensando en lo que representa este lugar, no como un negocio, sino como…», dudó, buscando palabras que no le venían naturalmente a su mente orientada a las ganancias, «como un santuario». «Eso es exactamente lo que es», confirmó Julia. «La estructura de la fundación lo protege legalmente», reconoció Diana. «En realidad es bastante brillante, asegurando que ningún individuo pueda explotar o vender los recursos». Arthur asintió. «No creamos este lugar para enriquecernos. Lo creamos porque se nos dio un regalo y los regalos están destinados a ser compartidos responsablemente». Ranger, que había estado tumbado en silencio durante la discusión, de repente se levantó y se acercó a Bradford, estudiándolo intensamente. Después de un momento tenso que se sintió como un juicio, el perro hizo algo inesperado. Puso su pata en la rodilla de Bradford, no en saludo, sino en lo que parecía ser un gesto deliberado de conexión. «¿Qué está haciendo?», preguntó Bradford. «Creo», observó la Dra. «Brennan, está reconociendo tu cambio de opinión». Ranger no solo siente las necesidades físicas, lee las intenciones. «Cuando te enviamos aquí», admitió en voz baja, «parte de mí pensó que nunca volveríamos a verte.
que el invierno no pudo terminar la frase. Pensaste que moriríamos, Arthur completó por él. Nos dijimos a nosotros mismos que era la elección responsable, que estaríais mejor en un centro con atención médica. Pero sabíamos lo que era este lugar cuando os dimos las llaves, una ruina donde 2 personas mayores y un perro viejo probablemente no sobrevivirían al invierno. Sin embargo, aquí estamos, dijo Julia, no solo sobreviviendo, sino creando algo significativo, algo que ayudó no solo a nosotros, sino a otros. Así que preguntaré de nuevo, dijo Kevin. ¿Y ahora qué? ¿Volvemos a nuestras vidas separadas y fingimos que esto nunca sucedió o ha cambiado algo fundamentalmente? A la mañana siguiente amaneció claro y brillante, el aire de la montaña limpio por semanas de lluvia. Arthur se levantó temprano como se había convertido en su costumbre. Salió al porche para encontrar a Ranger ya alerta, vigilando su dominio con ojos vigilantes. Juntos vieron el amanecer pintar los picos en tonos ámbar y oro, un momento de paz antes de las decisiones que darían forma a todos sus futuros. «¿Qué piensas, chico?», murmuró Arthur. «¿Pueden las personas cambiar de verdad o simplemente se vuelven mejores para ocultar quiénes son realmente?» Ranger lo miró con esos ojos inteligentes que parecían contener una sabiduría más allá de la comprensión animal. Luego, deliberadamente, volvió su mirada hacia la cabaña principal, donde la familia todavía dormía. Uno por uno, los demás emergieron a la luz de la mañana. Primero, Kevin, que se había acostumbrado a levantarse temprano durante su aislamiento para ayudar con las tareas matutinas. Luego, Julia y la Dra. Brennan, enfrascadas en una conversación sobre el nuevo crecimiento que habían observado en las plantas dañadas por la tormenta, tratadas con agua de manantial. Diana apareció con un cuaderno en la mano, ya documentando las prioridades de recuperación para el día. Bradford y Gracie emergieron los últimos, todavía adaptándose al ritmo de la vida, sin despertadores electrónicos y café entregado en su puerta. El desayuno se convirtió en una reunión de consejo improvisada, con pan casero y frutas en conserva de la despensa de Julia como únicos puntos del orden del día. Durante varios minutos comieron en un silencio sociable la comida compartida, una continuación de los lazos forjados durante su aislamiento. Finalmente, Bradford dejó su taza y se dirigió a la reunión con la franqueza que lo había hecho exitoso en los negocios. «Creo que debemos discutir el futuro de Ravens Hollow, no como una oportunidad comercial, sino como un legado familiar». Arthur estudió a su hijo mayor, buscando signos del emprendedor calculador, pero en su lugar encontró una consideración que había estado ausente en su enfrentamiento anterior. «Te escuchamos. Durante estas semanas hemos visto algo notable aquí. No solo los manantiales o las habilidades de Ranger, aunque son extraordinarias. Hemos visto un propósito, un significado, el tipo de vida auténtica que, titubeó, luego continuó con una vulnerabilidad inusual que muchos de nosotros hemos perdido de vista en nuestra búsqueda del éxito». Kevin se inclinó hacia adelante. «¿Qué sugieres, Bradford? ¿Que todos nos mudemos a la montaña y nos convirtamos en ermitaños?» «No», respondió Bradford. «Sugiero que Ravens Hollow representa algo que vale la pena proteger, algo más grande que el beneficio individual. La estructura de la fundación que creaste», asintió a Arthur, «lo garantiza, pero quizás haya un camino intermedio entre la explotación y el aislamiento, una expansión controlada», elaboró Diana, «una estructura formal que mantenga la naturaleza de santuario de este lugar, mientras lo hace accesible a quienes realmente lo necesitan». Arthur intercambió miradas con Julia. «¿Qué estáis imaginando exactamente?». Bradford gesticuló expansivamente. «Ravens Hollow como un santuario de curación, no un spa o resort comercial, sino un lugar donde las personas con enfermedades crónicas pueden venir para estadías prolongadas, donde las aguas y la guía de Ranger están disponibles para quienes más las necesitan, no solo para quienes pueden pagar precios premium». «¿Y quién dirigiría este santuario?», preguntó Arthur. «Vosotros», respondió Bradford. «Tú y mamá con Ranger. Vosotros creasteis este lugar. Entendéis su espíritu».
Podríamos proporcionar apoyo, marco legal, asistencia operativa, financiación para mejoras, pero el corazón y el alma seguirían siendo vuestros. Ranger, que había estado escuchando atentamente la conversación, de repente se levantó y se acercó a Bradford. El perro lo rodeó una vez, con la nariz trabajando. Luego se sentó directamente frente a él, con los ojos fijos en el rostro del hombre, como si buscara algo más allá de las palabras. Después de un largo momento, Ranger dio un suave ladrido y regresó al lado de Arthur. La evaluación completa, pero su conclusión poco clara. Creo, interpretó cuidadosamente Ladra. Brennan, Ranger se reserva el juicio, siente tu sinceridad en este momento, pero quizás está esperando a ver si las acciones coinciden con las intenciones. Bradford asintió lentamente, bastante justo. No le he dado a él ni a vosotros muchas razones para confiar en mí últimamente. Gracie, que había estado inusualmente callada durante todo el intercambio, finalmente habló. Hay algo más que deberíamos discutir. Miró a Bradford. He estado documentando todo desde que llegamos. Los manantiales, las mejoras, las habilidades de Ranger. Inicialmente pensé que sería un gran material de marketing, pero ahora, continuó Gracie, lo veo de otra manera. Esta no es una historia para explotar, es un legado para proteger. ¿Qué pasaría si creáramos un proyecto de documentación adecuado? No para publicidad, sino para preservación, registrando las propiedades curativas, las técnicas de Ranger, el conocimiento que habéis acumulado. Arthur estudió a su nuera con nuevos ojos. La trepadora social calculadora parecía haberse retirado, reemplazada por alguien con un interés genuino en las propiedades únicas de Ravens Hollow. La documentación tiene valor, reconoció, especialmente porque el conocimiento de Ranger parece ir más allá de lo que incluso nosotros entendemos. Ladra Brennan asintió, con un acuerdo entusiasta. Desde una perspectiva científica, la documentación adecuada podría ser invaluable, no para comercializar los manantiales, sino para entenderlos. Aquí hay un potencial curativo que la medicina moderna ni siquiera ha comenzado a explorar. La conversación continuó durante la mañana, evolucionando de sugerencias tentativas a una planificación concreta. La experiencia legal de Diana dio forma a una visión para Ravens Hollow que equilibraría la accesibilidad con la protección. Kevin, sorprendiendo a todos con sus conocimientos prácticos, propuso mejoras de infraestructura simples que acomodarían a más visitantes sin perturbar el carácter natural del sitio. Incluso Bradford, una vez centrado únicamente en el potencial de ganancias, se sintió atraído por el concepto de administración sostenible en lugar de explotación. Su perspicacia comercial se redirigió hacia la gestión de recursos y la preservación a largo plazo en lugar de los rendimientos inmediatos. A lo largo de la discusión, Ranger permaneció atento, moviéndose ocasionalmente a diferentes miembros de la familia, como si monitoreara no solo sus palabras, sino también sus intenciones. A mediodía, una nueva visión había comenzado a tomar forma. Ravens Hollow como un santuario de curación con acceso limitado y cuidadosamente gestionado. Los visitantes vendrían por recomendación en lugar de publicidad, se alojarían en cabañas sencillas construidas con un impacto ambiental mínimo y experimentarían los manantiales bajo una guía que honrara sus propiedades especiales. Lo más importante es que el santuario funcionaría como una organización sin fines de lucro, y cualquier ganancia más allá de los costos de mantenimiento se destinaría a la investigación y la preservación. Podría funcionar, reconoció Arthur, si el enfoque realmente permanece en la curación en lugar de las ganancias, y si Ranger aprueba a los visitantes, agregó Julia. Su juicio de carácter ha demostrado ser mucho más confiable que el nuestro. El consenso emergente de la familia enfrentó su primera prueba esa tarde, cuando apareció una camioneta en el camino de acceso, recién despejado. Harold Jensen se bajó, moviéndose con una agilidad notable para un hombre que una vez había estado lisiado por el dolor de cadera, seguido de su esposa, Margaret.
Detrás de ellos venían 3 vehículos más que transportaban a los lugareños que se habían convertido en visitantes habituales de los manantiales antes de la tormenta. Escuché que el camino estaba transitable de nuevo. Harold saludó. Traje algunos suministros que pensamos que podríais necesitar y algunas personas que han estado extrañando sus tratamientos. Ranger inmediatamente trotó para saludar a los recién llegados, rodeando a cada persona en su evaluación habitual antes de guiar a una anciana con manos temblorosas hacia el camino hacia el manantial de las articulaciones. Arthur presentó a sus hijos a los visitantes, observando sus reacciones mientras presenciaban de primera mano el proceso terapéutico de Ranger. El perro se movió con un propósito profesional, evaluando cada llegada antes de dirigirlos al manantial apropiado. A veces, recuperaba artículos específicos para mejorar su tratamiento. Un cojín determinado para una posición adecuada, un cucharón para beber de una fuente particular o aditivos herbales del jardín de Julia. «Nunca he visto nada igual», murmuró Diana, observando a Ranger guiar a un hombre con dificultades respiratorias hacia el manantial de la respiración. «Es como si estuviera practicando la medicina sin licencia. Mejor que la mayoría de los médicos que he visto», comentó Harold. «Ese perro sabía lo que necesitaba antes de que yo dijera una palabra. He estado sin dolor durante meses, después de años de especialistas que me decían que la cirugía era mi única opción». A medida que avanzaba la tarde, llegaron más visitantes. La noticia de la reapertura de las carreteras se había extendido rápidamente por la comunidad local. Cada recién llegado fue recibido por Ranger, evaluado y dirigido al manantial apropiado. Cada uno llevaba historias de curación que desafiaban la explicación médica convencional. Bradford, observando esta procesión con creciente asombro, se dirigió a Arthur. «Habéis creado algo extraordinario aquí. No solo los manantiales, sino esta comunidad. Estas personas confían en vosotros y en Ranger». Arthur asintió. «La montaña nos eligió a nosotros, no al revés. Solo somos administradores». 17 visitantes, anotó la Dra. Brennan, cada uno dirigido a un manantial específico, cada uno informando de una mejora. La significación estadística es abrumadora. Al caer la noche, la familia se reunió una vez más alrededor de la mesa. Los acontecimientos del día habían profundizado su comprensión de la importancia de Ravens Hollow para la comunidad en general. «Creo que hemos estado haciendo la pregunta equivocada», dijo Kevin pensativamente. «Nos hemos estado centrando en lo que le sucede a Ravens Hollow, pero tal vez la verdadera pregunta es ¿qué nos sucede a nosotros? ¿Cómo encajamos en lo que mamá y papá han creado aquí?» Bradford asintió. «Tienes razón. Este lugar no necesita nuestro permiso para existir. Estaba curando a la gente mucho antes de que llegáramos, y continuará mucho después de que nos hayamos ido». Miró directamente a sus padres. «La pregunta es si somos dignos de ser parte de ello». «Creo», dijo Arthur, «que esa es una pregunta que Ranger podría ayudarnos a responder». Como si fuera una señal, el perro se levantó de su lugar de descanso y se acercó a la mesa. Se movió deliberadamente de persona a persona, pasando tiempo con cada miembro de la familia a su vez, su evaluación más exhaustiva que su ritual de saludo habitual. Cuando llegó a Bradford, el perro se detuvo más tiempo. Sus ojos se encontraron en una comunicación sin palabras. Luego, para sorpresa de todos, Ranger presionó la cabeza contra el pecho de Bradford, no con afecto, sino como si escuchara algo dentro del hombre. Después de un largo momento, retrocedió, dio un solo ladrido y regresó al lado de Arthur. «¿De qué se trató eso?», preguntó Bradford. La Dra. Brennan, que había estado documentando el comportamiento de Ranger, habló con cuidado. «Creo que te estaba revisando el corazón. No metafóricamente, sino literalmente. Mi corazón, ¿por qué lo haría?» Bradford se detuvo abruptamente. «Brad», preguntó Diana, «¿qué pasa?» Bradford respondió, «He estado haciéndome pruebas. Latidos irregulares, dolor en el pecho, nada concluyente todavía, pero lo suficientemente serio como para hacerte contemplar la mortalidad». La Dra. Brennan completó. «Ranger siente estas cosas.
Es en parte por eso que es tan efectivo para dirigir a las personas a los manantiales correctos. Julia se acercó a la mesa para tomar la mano de su hijo. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Me habríais creído?, preguntó Bradford. Te habríamos creído, dijo Arthur, porque Ranger lo habría confirmado. Bradford miró al perro. Así que cuando me llevó a ese manantial en particular el primer día, estaba tratando tu afección cardíaca, confirmó Ladra. Brennan, de la misma manera que ha estado guiando el tratamiento de tu madre, sus habilidades de diagnóstico son extraordinarias. La revelación transformó la atmósfera alrededor de la mesa de negociación a algo más vulnerable y auténtico. La admisión de Bradford de problemas de salud explicó parte de su comportamiento impulsivo, su urgencia por asegurar activos y su enfoque en el legado. Ranger, habiendo completado sus rondas de la familia, regresó a Bradford y le dio un codazo insistente con la mano. Creo, interpretó Arthur, que te está sugiriendo que necesitas otro tratamiento esta noche. Gracie, al ver expuesta la vulnerabilidad de su esposo, abandonó su habitual fachada de aplomo. Por favor, ve con el perro, Bradford. Sea lo que sea que esté sintiendo, confía en él. A la suave luz de un farol, Bradford siguió a Ranger por el camino hasta el manantial más grande, el que Julia usaba para sus problemas respiratorios, pero que los diarios de Emmett señalaban que también ayudaba a los problemas cardíacos. El resto de la familia lo siguió a una distancia respetuosa, unidos por la preocupación. En el manantial, Ranger dirigió a Bradford con suaves empujones a una posición específica, donde el flujo de las aguas creaba una cascada natural a la altura de los hombros. Con la DRA, Brennan proporcionando orientación médica, Bradford se sumergió en las cálidas aguas minerales, la tensión abandonando visiblemente su cuerpo mientras el manantial obraba su sutil magia. Siento, comenzó después de varios minutos, siento que mi ritmo cardíaco se estabiliza, se vuelve más fuerte, más regular. Ladra. Brennan monitoreó su pulso. Tu ritmo se está normalizando. Cualesquiera que sean los minerales presentes en este manantial específico, están teniendo un efecto directo en tu sistema cardiovascular. Bradford miró a sus padres. Vine aquí pensando que podría ayudaros. En cambio, me estáis salvando de nuevo. Arthur negó con la cabeza. No nosotros. La montaña, Ranger. A veces tenemos que ceder el control para encontrar la curación. El aire de la noche se llenó de un extraño silencio, como si la propia montaña reconociera este momento de reconciliación. Ranger se sentó alerta al borde del manantial. Sus ojos inteligentes se movían de Bradford a Arthur y a Julia, el guardián de un legado que abarcaba generaciones. En los días que siguieron, surgió un nuevo entendimiento dentro de la familia Whitlock. Bradford, humillado por su problema de salud y la respuesta intuitiva de Ranger, abandonó cualquier pretensión de tomar el control. En cambio, ofreció su experiencia empresarial para ayudar a establecer la Fundación Ravens Hollow como un santuario de curación legítimo con las debidas protecciones legales. Diana, impresionada por los efectos del manantial en su propio dolor crónico, se ofreció voluntaria para crear marcos legales integrales que protegerían la propiedad de la explotación y garantizarían su accesibilidad a los necesitados. Sus conexiones profesionales proporcionaron acceso a expertos en conservación que podrían ayudar a preservar el frágil ecosistema que rodea los manantiales. Kevin, que siempre había sido el más adaptable de los hermanos, descubrió un talento inesperado para diseñar y construir las estructuras sencillas necesarias para alojar a los visitantes. Trabajando junto a Arthur, recuperó las habilidades de construcción que su padre le había enseñado de niño, encontrando una satisfacción en la creación tangible que su carrera anterior nunca le había proporcionado. Gracie, quizás la más sorprendentemente transformada, quedó fascinada con el proyecto de documentación. Su experiencia en redes sociales, una vez centrada en proyectar una perfección artificial, se redirigió a capturar historias de curación auténticas. Con la guía de la DRA, Brennan comenzó a crear un registro completo de las técnicas terapéuticas de Ranger y los efectos de los manantiales. A lo largo de esta transformación, Ranger siguió siendo el corazón de Ravens Hollow.
Su capacidad para evaluar a los visitantes, dirigirlos a los tratamientos adecuados y monitorear su progreso se convirtió en la base del enfoque del santuario. La documentación continua de la DRA. Brennan estableció la credibilidad científica de lo que de otro modo podría haber sido descartado como medicina popular o efecto placebo. Lo que habéis creado aquí, les dijo a Arthur y Julia una noche, es un modelo de curación integradora. Los manantiales proporcionan los minerales, Ranger proporciona la guía y la comunidad proporciona el apoyo. Es a lo que la medicina debería aspirar, pero rara vez logra. 6 meses después de la tormenta que había forzado su reunión, la ampliada Ravens Hollow dio la bienvenida a su primer grupo formal de visitantes, personas mayores, con afecciones crónicas que la medicina convencional no había logrado resolver. El proceso de selección, supervisado por la DRA, Brennan y un comité de profesionales de la salud priorizó la necesidad sobre la capacidad de pago con una escala móvil que garantizaba la accesibilidad independientemente de los recursos financieros. Ranger, ahora el director oficial de terapia con cuidadores humanos como apoderados legales, saludó a cada recién llegado con su característica rutina de evaluación. La edad no había disminuido sus habilidades. En todo caso, su exposición prolongada a los manantiales las había mejorado. A los 11 años, se movía con el vigor de un perro de la mitad de su edad. Su hocico, antes canoso, ahora mostraba más negro que blanco. Es como un ejemplo vivo de lo que pueden hacer los manantiales, comentó Kevin, un Benjamin Button médico. La reputación del santuario se extendió cuidadosamente a través de redes profesionales en lugar de publicidad comercial. Los médicos con pacientes que no habían respondido a los tratamientos convencionales comenzaron a hacer referencias discretas. Las instituciones de investigación propusieron estudios cuidadosos de las propiedades minerales del agua y las técnicas terapéuticas de Ranger. Los residentes locales continuaron sus visitas regulares, manteniendo la conexión comunitaria que había sostenido a Ravens Hollow durante su desarrollo temprano. Bradford, que dividía su tiempo entre la montaña y sus responsabilidades comerciales en la ciudad, experimentó una transformación tan profunda como los cambios físicos en sus padres. Su afección cardíaca, tratada regularmente con la guía de Ranger, se estabilizó hasta el punto de que su cardiólogo la describió como una anomalía médica. Durante una de sus visitas, trajo a sus hijos, adolescentes que antes habían estado demasiado ocupados con escuelas privadas y actividades programadas para visitar a sus abuelos. Inicialmente escépticos y apegados a sus teléfonos inteligentes, sucumbieron gradualmente a la magia de Ravens Hollow, especialmente a la extraña habilidad de Ranger para sentir sus necesidades emocionales no expresadas. «Abuela», le preguntó la hija de Bradford a Julia una noche, «¿cómo sabe Ranger siempre exactamente lo que pasa, incluso cuando no decimos nada?» Julia sonrió. «Escucha con algo más que sus oídos. Escucha con el corazón. Es una habilidad que la mayoría de los humanos han olvidado». La niña lo consideró. «Creo que preferiría aprender lo que sabe Ranger que conseguir más seguidores en Instagram. Este simple momento de conexión a través de las generaciones ilustró en lo que se había convertido Ravens Hollow, no simplemente un lugar de curación física, sino un santuario donde las heridas más profundas podían sanar. Los niños que una vez habían abandonado a sus padres ahora se sentían atraídos de nuevo, no por obligación, sino por un deseo genuino de participar en algo significativo. Kevin finalmente se mudó a una pequeña cabaña en la propiedad. Sus habilidades arquitectónicas mejoraron el santuario mientras se retiraba gradualmente de su antigua carrera. Diana mantuvo su práctica legal, pero la redirigió hacia la protección del medio ambiente y los derechos de los ancianos, con Ravens Hollow como su piedra de toque para un propósito auténtico. Incluso Gracie, una vez definida por la adquisición material y el ascenso social, encontró una nueva identidad al documentar las historias de curación del santuario. La transformación más profunda, sin embargo, permaneció con Arthur y Julia. La pareja que había llegado rota y desechada ahora se encontraba en el centro de una comunidad próspera.
Su sabiduría y experiencia eran valoradas en lugar de descartadas. Las habilidades prácticas de Arthur y la naturaleza protectora de Julia encontraron una expresión perfecta en el santuario que habían creado a partir del abandono. Pensamos que nuestra historia estaba terminando. Arthur reflexionó una noche mientras estaban sentados en el porche. En cambio, acababa de comenzar un nuevo capítulo. Julia asintió. Los niños nos tiraron como si fuéramos inútiles. La montaña nos mostró que todavía teníamos un propósito. Ranger, tumbado satisfecho entre ellos, levantó la cabeza al oír sus voces. A los 11 años no mostraba signos de desaceleración, sus ojos todavía brillantes de inteligencia y propósito. Los manantiales le habían dado una vitalidad prolongada, al igual que habían rejuvenecido a sus humanos. «¿Y tú, viejo amigo?» Arthur se dirigió al perro. «Lo supiste todo el tiempo, ¿verdad? Que este lugar nos estaba esperando, que estábamos destinados a ser sus guardianes». La cola de Ranger barrió las tablas del porche en lo que parecía ser un acuerdo. Luego, de repente se puso de pie, con las orejas erguidas hacia el camino de acceso, su postura alerta pero no alarmada. Minutos después, apareció un vehículo. Kevin regresaba del pueblo con provisiones, pero no estaba solo. A su lado, en el asiento del pasajero, estaba la Dra, Brennan. Y en la parte de atrás, un visitante inesperado, un joven cachorro de pastor alemán mestizo, sus marcas sorprendentemente similares a las de Ranger. Cuando la camioneta se estacionó, Ranger trotó para encontrarse con ellos, su atención inmediatamente fija en el cachorro. El perro más joven salió con cautela. Luego se acercó a Ranger con una mezcla de deferencia y reconocimiento que parecía más allá del comportamiento canino normal. «La encontré en el refugio del pueblo», explicó Kevin. «Algo en ella me recordó a Ranger, así que le pedí a la Dra, Brennan, que la revisara». La veterinaria observó a los dos perros interactuar con interés profesional. Sus resultados de ADN son fascinantes. Comparte marcadores genéticos con Ranger que sugieren que están relacionados, posiblemente un descendiente de uno de sus cachorros de hace años, aunque la distancia generacional es difícil de determinar. Arthur recordó la entrada del diario de Emmett. «Los cachorros de Rex se han dispersado por todo el país, pero creo que uno volverá algún día cuando los manantiales se necesiten de nuevo. Los perros recuerdan lo que los humanos olvidan. ¿Crees?» Julia comenzó a observar al cachorro, seguir los movimientos de Fred con una atención inusual. «Que está aquí para aprender de él», la Dra, Brennan completó. «Desde una perspectiva científica, no debería sugerir tales cosas, pero después de todo lo que he presenciado aquí», se encogió de hombros. «Ranger no vivirá para siempre. A pesar de los notables efectos del manantial, quizás esta sea la forma en que la naturaleza garantiza la continuidad». La cachorra, como si entendiera que era el tema de conversación, se acercó a los escalones del porche. Estudió a Arthur y Julia con una intensidad que parecía más allá de su tierna edad. Luego deliberadamente colocó una pata en el escalón inferior, no subiendo, sino estableciendo conexiones. Ranger regresó a su posición entre Arthur y Julia, mirándolos a ellos y al cachorro con clara expectación. «Creo», dijo Arthur lentamente, «nos están presentando el futuro de Ravens Hollow». Julia asintió. «Bienvenida, pequeña». La joven perra subió los escalones con una dignidad sorprendente para su edad y se acomodó junto a Ranger, sus posturas reflejándose mientras contemplaban el santuario que habían nacido para proteger. A medida que el crepúsculo se convertía en noche, Arthur reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este momento. Lo que había comenzado con traición y abandono se había transformado en propósito y comunidad. Los hijos que los habían desechado como cargas ahora participaban en su legado. La montaña que debería haber sido su exilio se había convertido en su reino. Y a través de todo, la constante había sido Ranger, su compañero, guardián y guía. El perro que había mostrado más lealtad que su familia humana, más sabiduría que los profesionales médicos y más capacidad de curación que los productos farmacéuticos modernos.